Hola a todos, hoy es domingo, 26 de abril de 2026, y nuestro querido amigo Stanislav Krapivnik está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Stas. Ruby Splatter, que sea M6. Let's keep it going. Sigamos con esto. Ha sido una locura, Stas, desde anoche. Seguro que sabes lo que está pasando en Washington. Sí, lo sé. Y el ataque, y luego Donald Trump saliendo a hablar de lo que ocurrió. Y detuvieron a este tipo, de 31 años, que intentó hacer algo. Y creo que ahora mismo nadie sabe qué está pasando. Es muy raro. Recuerda, este es el tercer ataque contra Donald Trump. Y ninguno de ellos, ni el primero ni el segundo, sabemos qué pasó realmente. Y nadie habla de eso. Y la administración Trump no publicó nada para informar a la opinión pública, ni en Estados Unidos ni fuera del país. Sí. Antes de entrar en el conflicto entre Irán y Estados Unidos y otros temas, ¿cuál es tu interpretación de todo esto? I'm leaning toward this as a staged event. And I'll tell Mira, you why. yo tiendo a pensar que esto fue algo preparado. Y te voy a decir por qué. O eso, o la NSA, el FBI y la policía del Capitolio son el grupo más grande de ineptos tipo Keystone Cops que he visto en mi vida. Porque sí, es verdad, él no llegó a entrar en la cena en sí. Estaba en las primeras salas. Pero, claro, primero empiezas a escuchar lo que dice esta gente. Eran invitados. La seguridad es una basura. No hay arcos detectores de metales. Nada voz con probasa. Ya sabes, esas son 2, 3 cosas. Nadie pedía identificaciones. 4, no se ni compara con las entradas. 4, they were just waiving their tickets, so nobody's checking the actual tickets, taking them physically. Así que nadie está comprobando las entradas de verdad, nadie las recoge físicamente, ya sabes, con el código QR. La mayoría de las entradas llevan código QR. Lo escaneas, código QR, y listo. Quizá con una foto de la persona que entra con esa entrada. Hoy en día hay tecnologías así. Quiero decir, solo estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente, los ministros y todos los demás que están allí, miembros del Congreso y todo eso. Ya sabes, nada importante, ningún objetivo relevante, así que no se está comprobando nada. Y esto viene directamente de la gente que estuvo en esa gala. Si ves el vídeo, se cuela pasando el primer control de seguridad. Weeks past the first security point. So he's got a shotgun, supposedly, they said. Tenía una escopeta, supuestamente. Dijeron que también una pistola y un par de cuchillos. Podría haber llevado un chaleco suicida si de verdad iba en serio. ¿Cuánto explosivo podría meter ahí? Bastante. Hay una mesa, varios guardias de seguridad con cara de aburridos, y él simplemente pasa corriendo junto a ellos. Entonces todos empiezan a correr detrás para dispararle. Es como, ¡madre mía! Es increíble de ver. No, fue incluso peor, te lo digo. Hay otro video, y creo que era en la sala de la alfombra roja, porque tenían la cámara colocada allí. Supongo que ya sabes por dónde salen todas las celebridades. Bueno. Así que los periodistas que están allí están en el suelo. Los de seguridad, supongo que serán de la NSA o algo así, llevan sus Heckler & Koch levantados, los micrófonos también, y todos gritan, ¿dónde están los disparos? ¿De dónde vienen los disparos? Y cada uno va en una dirección distinta. ¿Qué te dice eso? Que no hay un control central. En una situación así, si se gestionara bien, habría un centro de control, gente sentada mirando las cámaras. Vale, están disparando aquí. Y entonces lo que haces es decirle a todo el mundo, o bien id a esta sala porque hace falta apoyo, o quedaos donde estáis y cubrid las puertas, o todo está asegurado. Algo así. Tienes a alguien arriba que está comunicándose con todos los demás, moviéndose por ahí. Todos esos tipos están gritando entre ellos. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde están los disparos? ¿Dónde están los disparos? Nadie sabe lo que está pasando. Así que lo que te está diciendo es que o bien hay un control central totalmente inadecuado, o directamente no hay ningún control central. Y teniendo en cuenta que llevan haciendo esto cada año, no sé, tío, desde hace 60, 70, 50 años, vamos, que no fue ayer ni el año pasado la primera vez, es algo bastante habitual. Pensarías que ya tendrían la seguridad perfectamente controlada.
Lo hacen en el mismo maldito edificio cada vez. Y además, este tipo se estaba alojando en el hotel. So this guy was staying at the hotel. Under normal circumstances, 2 weeks out, you already have people coming in. Sabes, en circunstancias normales, con 2 semanas de antelación, ya hay gente que empieza a asegurar el perímetro para algo así. Cuando van a venir presidentes, se revisa la lista de invitados, se comprueba todo, se cierra el hotel durante el evento o justo antes o después, o al menos no se deja entrar a nadie por motivos de seguridad. Pero por lo visto no hicieron nada de eso. Es increíble. De verdad. Increíble. Así que, o esto ha sido un fallo total, un desastre absoluto por parte de las fuerzas de seguridad de la Guardia Presidencial y demás. Y por cierto, sacaron a Vance antes de sacar a Trump. Sí. And by the way, they got Vance out before they got Trump out. Yeah. Cameswell. Sí. What is that? Um, you know, was it by choice? Was it by ¿Fue por elección o es un montaje? Quiero decir, estoy seguro de que el tipo que estaba disparando no sabía que lo estaban utilizando para montar un espectáculo. Y hay una razón, creo, para eso también. Te la diré en un momento. Mira, los israelíes conocen perfectamente el perfil psicológico de Trump. Trump tiene miedo de que lo asesinen. Le convencieron de que Irán estaba enviando un equipo de asesinos para matarlo, así que tenía que atacar de inmediato. Sí, sabemos que dejó de hablar del tema, pero al principio hablaba mucho de ello. No le funcionó bien para vender la historia, solo le hizo parecer paranoico. Así que supongo que alguien le dijo que dejara de mencionarlo. Pero el hecho es que ya ha dicho, bueno, que probablemente no esté relacionado con Irán, pero que nunca se sabe. Y que van a derrotar a Irán, pase lo que pase. Lo cual es curioso, porque yo pensaba que llevaban ganando, no sé, unos 58 días ya. Cada día han estado ganando contra Irán, así que todavía hay que derrotar a Irán porque llevas 2 meses ganando a lo grande todos los días. Vale, entonces quizá no entiendo nada. Podría ser algo preparado, porque sabemos que la CIA, el Mi-6 y el Mossad son básicamente una sola familia a estas alturas. Necesitan a Trump para empujarlo de nuevo hacia una guerra a gran escala. Ya sabes, ¿qué haces? Alimentas su paranoia. Y ahí lo tienes. Su paranoia. Que lo asesinen. Que no sé si eso sería realmente paranoia. A esas alturas, bueno, quizá le restes unos años de vida, tal vez. Pero su salud no es precisamente la mejor. Pero parece que va por ahí. Y te diré por qué creo que esto también podría ser un problema. Hay un tipo aquí que conozco. Se llama Michalisi. Kevin Michalisi trabajaba antes para el Departamento de Defensa y la CIA como contratista. Su trabajo consistía en formar opiniones sociales, ¿vale? Colaboraban con McCain. Había un equipo que trabajó con McCain en Ucrania, en Kiev, durante las revueltas. Su último proyecto, aunque ya estaba en Rusia y su segunda esposa es rusa, fue cuando se mudó a Crimea. Y no estoy revelando ningún secreto. Le entrevisté antes y él mismo me contó todo esto. Así que no estoy diciendo nada que no se haya sabido ya. Él ya estaba trabajando, pero como decías, lo que hacían era tener un conjunto de servidores. Escaneaban las redes sociales locales, copiaban los documentos de identidad de la gente, cambiaban los nombres, quizá alguna foto, y los subían como si fuera una persona nueva. Y todos esos son solo drones, son bots. El motivo por el que los escanean es porque, sobre todo en aquel momento, cuando el sistema intentaba crear perfiles artificiales, la gente los detectaba enseguida. Siempre había suficientes errores y la gente los reconocía como falsos o artificiales. Así que lo que hacen es copiar los perfiles de personas reales. Y luego trabajan juntos para formar opinión. Por ejemplo, publican un artículo y todo el mundo le da me gusta, pero en realidad son solo bots. Si alguien entra y dice algo en contra, lo rodean con bots y lo atacan, y así sucesivamente. Pero cuando yo estaba haciendo una entrevista con él, lo que me dijo fue que sabía que también había otros equipos que trabajaban sobre personas concretas, preparando tiradores, manipulándolos, alterándoles la cabeza.
And when they needed to, they'd push them toward doing some kind y cuando lo necesitaban, los empujaban a provocar algún tipo de incidente. Así que, cuando el gobierno de Estados Unidos necesitaba aprobar alguna ley o hacer algo, y la gente no estaba prestando atención, lanzaban a uno de estos tiradores para que hiciera un tiroteo masivo. Y mientras todo el mundo miraba hacia un lado, ellos sacaban adelante lo que necesitaban por el otro. Cínico a más no poder, sí. Quiero decir, si tu propio gobierno está preparando asesinatos masivos contra su propia población, tienes un problema muy serio. Pero esto es lo que él me contó. ¿Es la pura verdad? No lo sé. Pero si lo es, si hay agencias dentro de los servicios de seguridad en Estados Unidos preparando tiradores para cuando los necesiten, eso te dice mucho. Te dice mucho sobre con qué estás tratando a estas alturas. that tells you a lot what you're dealing with at this point. Yeah. I don't see Sí, Donald Trump no veo a Donald Trump ni a su administración capaces de informar a la gente. No tienen un buen historial en ese sentido. En el caso de Charlie Kirk y el intento de asesinato contra el propio Donald Trump, no les importa a la gente. Oh, nobody knows. Nalarasia, ne de cielo papathing. And the other thing is the case of negotiations in Islamabad. It seems that the latest one is that the government in Islamabad has removed all the restrictions in Islamabad, just showing us that there is no negotiations happening, and they're not going to be. For now, we don't have any sort of negotiations between the two parties. And we had Iranian foreign minister going to Islamabad, then going to Muscat, getting back to Islamabad. Algunos de los puntos básicos de ese plan que han preparado. Parece que sobre todo están hablando de las líneas rojas. It seems that they mostly are talking about the red lines. They're not going to negotiate with the United States on nuclear program. No van a negociar con Estados Unidos sobre el programa nuclear ni sobre el estrecho de Hormuz, al menos por ahora, porque hay otros asuntos que consideran más importantes. Y lo otro es lo que dijo Donald Trump. Dijo, más tarde, después de cancelar el viaje de Steve Whitcomb y Jared Kushner, que hoy estaban ganando a lo grande. Dijo, estamos ganando. Y luego hizo una declaración un tanto extraña. Afirmó que la infraestructura petrolera de Irán explotaría espontáneamente en 3 días, por algo relacionado con la naturaleza. Esto fue lo que dijo. Aquí lo tienen. Here is what he said. Cuando tienes, ya sabes, líneas por las que pasa una cantidad enorme de petróleo, si por cualquier motivo esa línea se cierra porque no puedes seguir metiéndolo en contenedores o en barcos, que es lo que les ha pasado, no tienen barcos por el bloqueo, lo que ocurre es que esa línea explota desde dentro, tanto mecánicamente como en el propio terreno. Pasa algo que hace que simplemente estalle. Dicen que les quedan solo unos 3 días antes de que eso ocurra. Y cuando explota, nunca, pase lo que pase, nunca se puede reconstruir igual que estaba. Es decir, aunque la reconstruyas, y ya es difícil hacerlo, solo llegaría a ser como la mitad de lo que es ahora. Así que es algo muy potente que tiene que ver en cierto modo con la propia naturaleza. Sort of having to do with a moron that doesn't understand what he's talking about. Tiene que ver, más o menos, con un idiota que no entiende de lo que está hablando. Y eso duele. Mira, cuando cierras las válvulas, cuando las apagas, puede haber daños en el pozo, en el propio pozo interior, según la presión que hay ahí abajo. A veces se despresuriza, a veces puede dañar el pozo. Eso puede pasar. No significa necesariamente que vaya a pasar. No va a explotar por sí solo. No es algo que se prenda fuego solo. No me lo puedo imaginar, porque he hablado con gente que conocía personalmente a Trump, y todos dicen que es un imbécil, no lee libros, no sabe nada. He doesn't read books. He doesn't know anything. He even asked a friend or a buddy. Incluso le preguntó a un amigo, un colega mío que estaba en las fuerzas especiales, si los rusos tenían instrumentos especiales para fabricar balas de nieve y de hielo. Lo decía en serio. Sí, deja que eso cale un momento. Así que, mirando hacia adelante, puede que Irán tenga algunos pozos dañados. Es posible, pero no es algo que no se pueda arreglar. Si la presión cae por completo, o lo suficiente como para que el pozo no suba por sí solo,
Hoy en día hay muchos instrumentos que se pueden usar para volver a presurizarlo. Antes, en los viejos tiempos, si la presión de un pozo bajaba demasiado, simplemente se taponaba con un tapón de cemento y se perforaba otro pozo. Y eso lleva tiempo, claro, pero se puede hacer. And that takes time, obviously, but it can be done. Nowadays, I mean, for the last 40 years, 35 Hoy en día, bueno, desde hace unos 40, 35 años, tienes toda una serie de sistemas distintos que puedes usar para pozos poco profundos. Tienes bombas, ya sabes, esas grandes bombas de cabeza que suben y bajan, o una bomba que puede sacar agua y también puede sacar petróleo igual de bien. Pero eso es para pozos poco profundos. También hay motores que puedes bajar y llevan un rotor que empieza a girar y empuja el petróleo hacia arriba. Luego están los llamados mandriles de gas, que consisten en meter un mandril, un conjunto de tubos, y bombear gas natural dentro. Así consigues una especie de carbonatación del petróleo. Es lo mismo que pasa con una bebida muy carbonatada o con una cerveza tipo Pilsner. Si metes una pajita, el líquido empieza a subir por la pajita, porque el gas lo empuja hacia arriba. Es el mismo concepto. Gasificas ese petróleo bombeando gas natural dentro de él. that oil by pumping natural gas into it, and it pushes the oil up there. I mean, there's a lot of different technologies. Y eso empuja el petróleo hacia arriba. And they were developed because, Quiero decir, se han desarrollado muchas tecnologías diferentes. Y se desarrollaron porque, ya sabes, muchos pozos dejaban un 20, un 30 o incluso un 40% del producto en el subsuelo, simplemente porque la presión natural bajaba. Y algunos pozos nunca tuvieron presión natural. Pueden estar llenos, pero no tienen presión desde el principio. Así que, aunque hubiera algo de presión natural, no era suficiente para que el petróleo subiera por sí solo. Así que está eso. Y aunque el pozo esté dañado, ese daño se puede reparar. En el peor de los casos, habría que perforar de nuevo, lo cual sí, llevaría tiempo y costaría más dinero, pero no sería el fin del mundo. Y no va a explotar por sí solo. Ya sabes, Trump no sabe mucho de nada. Probablemente de lo que le dicen, solo capta un 10% de las palabras clave, más o menos. grasping at like 10% keywords, and then I've seen people like that. They grasp at a key phrase. He visto a gente así. Se agarran a una frase clave y la repiten sin parar. Y otros, igual de tontos que ellos, piensan que son listos. Mientras los demás estamos pensando, tío, cállate ya, por favor. He visto a personas así en empresas donde trabajé que incluso ascendían solo por repetir la frase del día. Y los de arriba eran lo bastante tontos como para no darse cuenta de que eran tontos. Porque cuando hay mucha gente tonta, no entienden o no quieren admitir que los demás también lo son. Y eso es justo lo que estamos viendo ahora. Quiero decir, esto es Trump. Por cierto, si fuera así, todos sus amigos saudíes, bareiníes y demás estarían sufriendo exactamente lo mismo, o incluso peor. Así que, sí, es Trump. Stas, when it comes to the military build-up in the Middle En East, cuanto al aumento militar en Oriente Medio, sabemos que desde que empezó el alto el fuego, Estados Unidos ha estado transfiriendo y enviando muchas armas a la región. ¿Cuál es la situación con eso? Ahora mismo tienen 3 portaaviones, más de 10.000 soldados en la zona. Va a llegar a 60.000, algo así. Y en cuanto a la munición, no lo sé. Misiles, interceptores. ¿Qué han enviado hasta ahora? ¿Cuál es tu impresión de la situación actual si empiezan a combatir? Si les alguna medida buscan även un nuevo frente o incluso reactiven el anterior fue? some sort of fight and open new front or somehow the old front? Well, first of all, 2 aircraft. Bueno, para empezar, 2 portaaviones no podían hacer nada, así que ahora tenemos 3 portaaviones que tampoco pueden hacer nada, salvo quizá matar de hambre a sus marineros. ¿Has visto lo que les están dando de comer últimamente? Madre mía, eso no llega ni a 2.000 calorías al día. Vamos, que eso ya roza el nivel de inanición. Es que parece la época posterior a la Unión Soviética, en el espacio soviético, Rusia, Ucrania y otras zonas así, cuando los soldados a menudo pedían comida por las calles, y muchas unidades, incluidos los barcos, atracaban el buque, o si era una brigada, una unidad aerotransportada o acorazada, mandaban a todo el mundo a casa con un permiso largo porque no tenían comida que darles. Se habían quedado sin comida. Les decían, vete a casa y que te alimente tu madre. They're out of food. They go home and let your mother feed you.
You know, come back when we get some food. We'll let you know. Vuelve cuando tengamos algo de comida. Ya te avisaremos. Porque claro, la logística se ha venido abajo. Y ahora mismo estás viendo básicamente lo mismo en la Marina de Estados Unidos. Quiero decir, por Dios, cuando le das a un tipo, bueno, alguien lo calculó, parece que están recibiendo unas 1.400, 1.500, quizá 1.600 calorías al día. Eso está por debajo del nivel de raciones de subsistencia, incluso para un hombre que no esté todo el día subiendo y bajando escaleras, moviéndose de un lado a otro en un barco enorme de más de 300 metros de largo. Así que eso ya es increíble. No sé qué van a hacer, dar vueltas en círculos e intentar no ser alcanzados por misiles balísticos e hipersónicos iraníes. Pero en tierra, ya sabes, Estados Unidos tiene una capacidad muy limitada que le queda. Misiles de largo alcance. Limited capability left. Standoff missiles. So those will get used up. After that, Así que eso se va a agotar. Después vienen los HATS-80, que son bastante limitados, sobre todo los de largo alcance. Luego vienen los HADAM, y los HADAM tienen un alcance de unos 50 kilómetros, o 50 millas, o sea, unos 80 kilómetros. Pero cualquier objetivo que esté realmente más adentro implica entrar en el espacio aéreo iraní, y eso significa bajas automáticamente, simplemente bajas. Entonces, ¿qué puede hacer Trump? Bueno, si tuviéramos el escenario más suave, no recuerdo quién lo dijo, pero tenía razón, el escenario más suave que Trump podría hacer ahora, porque no va a retirarse y marcharse, tiene que hacer algo y luego gritar, hemos ganado. Sería volver a bombardear, tomar una isla, por ejemplo, y luego darse la vuelta y la gente, ¿veis? Los iraníes nos pidieron la paz. Ahora nos vamos porque vamos a dejarles en paz. Probablemente sea lo más seguro que puede hacer ahora. Bueno, lo más seguro para todos los seres humanos, excepto para Trump, sería decir, vale, ya está, nos vamos. Pero no va a hacerlo. Necesita una victoria, algún tipo de victoria. Tomar una isla, sin importar cuántas tropas pierdas intentando mantenerla. Pero tomar una isla y decir, ya veo, hemos demostrado a los iraníes que podemos hacer lo que queramos. Hemos tomado una 10ª parte de un 1% de su territorio. Mira, ahora nos temen, ya sabes, cosas así, por absurdas que suenen. Y luego venderlo a lo que queda de su base MAGA, que se creerá cualquier cosa que diga. Todos los que no lo hacían se marcharon hace mucho tiempo. El peor escenario posible es, claro, que haya dos peores escenarios. Uno, que intenten realmente invadir Irán con 50 o 60 mil hombres. Eso significaría que van a tener una enorme cantidad de muertos y una enorme cantidad de heridos. Probablemente al menos un 50 o 60% de bajas. ¿Qué vas a hacer con 60.000 hombres frente a un país fortaleza, con montañas alpinas en filas, fortificaciones construidas en los pasos y 1 millón de hombres armados en posición defensiva, con líneas de suministro internas? ¿Qué puedes hacer ante eso? No hay mucho que puedas hacer, sobre todo con 60.000 hombres. No hay prácticamente nada que puedas hacer, salvo morir. Pueden bombardear los reactores de Irán, ya sabes, los reactores nucleares. Ya lo han hecho 3 veces. El generador eléctrico intentó dejar a Irán fuera de juego. Irán ya ha dicho que responderá a todos en la región. Y por cierto, Irán ya ha lanzado una advertencia. Salid de Dubái, salid de los Emiratos Árabes Unidos en general, salid de Qatar, salid de todas esas zonas. Salid, ya sabéis, dieron una advertencia floja, salid como podáis. Y la razón es que no necesitan atacar las plantas desalinizadoras. Si esto se convierte en un ojo por ojo atacando infraestructuras energéticas, esas plantas se apagan. ¿Y entonces qué pasa? Como ya hemos comentado antes, 45 grados de calor, sin agua, muertes masivas. Así que en este caso, Irán está haciendo algo humanitario al decirle a la gente que se marche. Salid mientras podáis. Tenéis una semana. Salid. Mucha gente no se va porque el sesgo de normalidad es lo que hace que muchos acaben muertos. Ayer todo era normal, hoy también, así que mañana será igual, ¿no? Pues no necesariamente. Pero esa es la situación. Ese sería el peor escenario.
Estoy seguro de que los aliados árabes allí están gritando a Trump que no lo haga. ¿Le escuchará Trump? No lo sé. ¿Y los israelíes? Los israelíes estarán encantados si esto ocurre. Quiero decir, de todos modos, reclaman la mitad de ese territorio como suyo. Si hay mucha menos gente viviendo allí, mejor. Y si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, los israelíes también están tocando el tambor. Construyamos oleoductos que pasen por nuestro país, así ganamos dinero con todos vosotros. Porque ya sabes, intentar quedarse con los campos de gas del Líbano nunca es suficiente mientras estás exterminando a la población. Así que es difícil decirlo. Quiero decir, como persona que ama la paz, y créeme, lo soy, aunque no siempre lo parezca, preferiría que Trump simplemente se marchara, que se fuera a casa y acabara ya con esta estupidez. Pero, siendo realista, sé que va a hacer algo. Solo espero que no haga nada demasiado estúpido. Y claro, lo que haga va a ser estúpido. La cuestión es, ¿hasta qué punto vamos a ser estúpidos? ¿Hasta qué punto vamos a desesperarnos? ¿Cuánto vamos a insistir solo para salvar la cara? Sinceramente, por supuesto que espero que no haga nada de eso, pero me temo que va a hacer algo realmente malo y estúpido. Cuando Israel dice que está listo para volver a la lucha, ¿de qué capacidades estamos hablando exactamente? Quiero decir, porque sabemos que se están implicando demasiado en la parte sur del Líbano. Ahora mismo están combatiendo antes de avanzar. He visto un video nuevo en el que se ve cómo Hezbollah usa esos drones FPV para atacar a soldados israelíes. Y además, quieren entrar en el conflicto con Irán. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando con Israel, en tu opinión? Sabes, Israel nunca fue bueno en una guerra larga. Todas las guerras que ganó Israel fueron en su mayoría guerras muy cortas. Además, siempre estaban a la defensiva, salvo la fuerza aérea, que podía ser un ataque preventivo o algo por el estilo. Con las fuerzas de tanques, todo era siempre defensivo. Luchaban contra ejércitos árabes desorganizados. Y para que la gente lo entienda, esto es solo para comprender la mentalidad árabe en esa zona. Ellos suelen decir algo así como, yo contra mi hermano y yo contra nuestra familia contra las demás familias de nuestro clan contra los otros clanes, y en algún punto, nuestra nación. Y para muchos de ellos, ya sean presidentes, jeques o como quieras llamarlos, el liderazgo de la mayoría de los países árabes temía más a sus propios generales que a los israelíes. Así que en realidad nunca practicaron el combate combinado, con varias divisiones trabajando juntas. Cada vez que se enfrentaban a los israelíes, muchas veces lo hacían sin poder coordinarse entre ellos. Y los israelíes los fueron derrotando por partes. Pero de nuevo, sobre todo en una postura defensiva. Israel no está preparado para librar una guerra terrestre larga, especialmente contra un enemigo que primero no va a ninguna parte porque está defendiendo su tierra. Y segundo, los chiíes tienen ese rasgo de personalidad bastante duro, parecido al nuestro, los ortodoxos. Ya sabes, el martirio, que está mucho más arraigado que entre los suníes en este caso. Y claro, luchan por Dios y por la patria, la tierra madre. Y tienes a tu mujer y a tus hijos detrás de ti. Eso, ya de por sí, te da un poco más de motivación para luchar hasta el final, porque bueno, es lo que hay. Y los israelíes están descubriendo que esto es muchísimo más difícil que disparar contra civiles o bombardear edificios. Quiero decir, mira, no han conseguido acabar con Hamas. Ya sabes, eso de que para unos es un terrorista y para otros un luchador por la libertad. Salvo que trabajen para el gobierno de Estados Unidos, que entonces suelen ser solo terroristas. Son los que están combatiendo ahora mismo en Malí y otros cortacabezas y basura humana que van reuniendo por ahí. Así que no sé. El problema aquí no es Israel. El problema aquí es el gobierno, en particular Netanyahu, que no quiere ir a la cárcel. Preferiría arder en el infierno antes que ir a la cárcel. Anoche hubo grandes protestas en Israel. Pero las protestas,
El problema con Israel es este. Las protestas contra la guerra están creciendo, sin duda, pero aún así, hay un 20, un 30% de la población. La mayoría, es decir, el otro 80%, apoya esas políticas asesinas. Puede que no les guste Netanyahu, muchos no lo soportan, al fin y al cabo es un criminal, pero apoyan esas políticas de genocidio. Y ahí está el problema. Sí, hay un 20 o 30%, sobre todo entre los jóvenes judíos cuyos padres son sionistas. La mayoría de ellos son judíos tradicionales no sionistas que dicen, nos da igual si Israel existe o no, porque para ellos es una abominación hasta la llegada del Señor, bueno, de su versión del Mesías. Ese es el problema. Sigue siendo una minoría. Pero aún así, Israel tiene un serio problema con gente que está saliendo del país en masa. Hemos visto colas enormes en los puestos de control egipcios. La última vez que hicieron una movilización de 300,000 personas, un tercio no se presentó. Tienen muchos frentes abiertos. Y el peor de todos, con diferencia, es que están perdiendo, si no han perdido ya, a la juventud en Estados Unidos. Y sin Estados Unidos, Israel está acabado. Se acabó. No tiene salida. Y no han perdido solo a los jóvenes cristianos en Estados Unidos, sino también a los jóvenes judíos, cuyos padres son sionistas convencidos, pero sus hijos, los que están en la universidad o empezando su vida adulta, no lo son. De hecho, están bastante en contra. Así que sí, Israel tiene problemas. Ya sabes, llevamos 2 años viendo vídeos de ellos disparando a civiles, asesinando a niños. Hace poco salió uno de una chica de 13 años que corría con agua para su familia, y la matan con lo que parece ser un proyectil de mortero de 120 milímetros. Otro caso, un hombre al que simplemente se levantan y le disparan. Está con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, y así uno tras otro. Estos vídeos salen todos los días, en avalancha, y claro que tiene un efecto. Quiero decir, por eso TikTok en Estados Unidos está ahora en manos de sionistas, porque intentan cerrar esas plataformas. Pero siempre surgen otras nuevas, y mucho de ese material está saliendo en X. Digas lo que digas de Musk, últimamente lo ha estado limitando un poco, pero aún así sigue saliendo mucho en X, entre otros sitios. Israel tiene problemas enormes. Mira, el problema con estos fanáticos de Chabad, uno de sus rabinos principales, un rabino de Chabad, salió cuando Netanyahu estaba empezando y le dijo que sería primer ministro y que él sería quien entregaría la bandera de Israel al Mesías. Ese Mesías, según ellos, vendrá a acabar con todos sus enemigos y a permitirles gobernar de río a río. Y para que eso ocurra, Israel tiene que estar en un punto en el que esté casi destruido, y entonces llegará el Señor. Bueno, si eso es cierto, si todo eso es verdad, entonces estamos hablando de fanáticos religiosos absolutos, fanáticos mesiánicos, que no van a detenerse. Sí, sabemos que mañana el ministro de Exteriores iraní va a estar en Moscú. Se va a reunir con Vladimir Putin. Estos dos países, Irán y Rusia, en mi opinión, cuando hablamos de lo esencial, de la base de esta guerra, están librando la misma guerra. Están luchando contra el mismo enemigo. ¿Cómo ves tú la forma en que Rusia percibe el conflicto en Oriente Medio, en Asia Occidental? I'm hoping that the mistake that was made by Iran when the liberals were predominant, they didn't sign a full defensive treaty with Russia. They watered down the wording, and they didn't even, it didn't get signed until the second day Israel was bombing Iran. I mean, partially that's already been remedied. But I think down the road, especially the new generation that's come in, that isn't pro-Western, unlike the older generation, which was pro-Western. I mean, Quiero decir, nos guste o no, lo fueron. I think the relationship between Russia. Creo que la relación entre Rusia e Irán va a fortalecerse mucho, tanto en lo económico como en lo militar. Y veo bastante probable que Irán firme una alianza de defensa con Rusia.
la misma que tiene Corea del Norte, la misma que tiene Bielorrusia. Es algo que podría pasar perfectamente. Así que creo que esto ha servido de lección incluso para los para los liberales que quedan después del desastre del verano pasado. Creo que han tenido una llamada de atención, porque ya sabes, la gente con la que están tratando no va a negociar. Pero bueno, Trump quiere el uranio. Punto final. Y por cierto, lo necesita de verdad. Son $20,000 millones en uranio. Se puede comprobar el precio del uranio. Estados Unidos está construyendo todos esos centros de datos y necesitan energía nuclear. Estados Unidos no tiene nada. Para empezar, no hay uranio en América, cero en el suelo. El uranio que usó Estados Unidos, por ejemplo, para las bombas atómicas, lo obtenía de Canadá, que sí tiene yacimientos de uranio. Los mayores yacimientos están en Kazajistán, y Rusia también tiene. La Rusia actual, no la antigua Unión Soviética. Pero Rusia posee más del 70% de la capacidad mundial para enriquecer uranio. Así que lo más probable, y de hecho es lo que pasa ahora, si quieres barras de combustible, tienes que acudir a Rusia. Rusia también tiene la capacidad de tomar barras de uranio y plutonio usadas, reciclarlas y utilizarlas como material enriquecido para nuevas barras de combustible. Un ciclo completo. Así que Estados Unidos quiere construir todas esas nuevas centrales nucleares para los centros de inteligencia artificial, pero no tiene uranio. Tiene que comprárselo a Rusia, y si puede robárselo a Irán. Son $20,000 millones que no hace falta gastar. Simplemente se los robas, así que eso de entrada es inviable. Y luego, claro, la segunda exigencia de Estados Unidos ha sido que renunciar al Golfo al Estrecho de Hormuz, que lo entreguen, sus aguas y su territorio soberano, que se marchen, que ahora es nuestro. Y por supuesto también vamos a poner peajes, que nadie piense ni por un segundo que Estados Unidos va a ser magnánimo. Ah, sí, adelante, pasad. No les importa quedarse con tu dinero. Pero claro, es dinero por la libertad, no por la tiranía. Es dinero por la libertad o por cualquier otra tontería que les guste decir. Pero eso tampoco va a pasar. Así que aquí no hay ninguna paz negociada. Y Rusia lo sabe perfectamente. Por cierto, ya sabes, la posición... Se nota que la postura de Rusia se ha endurecido mucho cuando Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, directamente desde el propio ministerio ruso, dijo: tened cuidado, el alto el fuego es solo una preparación de los estadounidenses para otro ataque. Así que si alguien piensa, Rusia va a traicionar a Irán, pues si Rusia tuviera intención de traicionar a Irán, no estaría diciendo cosas así. Diría, sí, firmad con los estadounidenses. No preparaos, que ahí vienen otra vez, y vamos a tener que, ya sabes, darles otro golpe. Solo con eso, ya se ve que los parámetros han cambiado de forma muy seria, y los estadounidenses aún no se han dado cuenta, creo yo, si es que alguna vez llegan a hacerlo. Sabes, antes de empezar este directo, mencionaste la situación en Mali, de la que yo no sabía nada, y dijiste que Estados Unidos, junto con Francia y los ucranianos, están allí. ¿Qué está pasando en Mali? Los ucranianos, como peones de los estadounidenses, sus fuerzas especiales, vosotros, han sido instructores en todas las guerras. Los grupos yihadistas islámicos del norte de África y de Oriente Medio entrenaron a los salafistas antes de que volvieran a atacar y se extendieran por Siria. Están por todo el Sahel, reuniendo a esos psicópatas yihadistas, y eso es lo que hicieron. Y está financiado en parte, en el caso de Malí, por los estadounidenses y en parte por los franceses. ¿Y sabes por qué los franceses? Pues porque Francia no tiene minas de oro. Malí sí tiene minas de oro puro. Tiene una de las mayores reservas de oro del mundo. Malí cuenta con 8 grandes minas de oro. No tienen oro en sus reservas, salvo el poco que no han conseguido acumular desde aquella bonita revolución de liberación para librarse de los franceses. Así que los franceses tienen un interés claro. Quieren el oro,
y quieren recuperar ese territorio dentro de su imperio. Su imperio nunca se disolvió. Simplemente quitaron las manos blancas y pusieron las manos negras. Y ya está. Aparte de eso, la gente con las manos negras sigue siendo, en el fondo, francesa. Trabajan para los franceses. Su dinero se guarda en Francia. Se les permite robar todo lo que quieran, siempre que los franceses consigan lo que quieren. En realidad, solo cambiaron de dirigentes coloniales, pero las colonias nunca desaparecieron de verdad. Colonial leadership, but the colonies never really went away. So they want Mali back. Así que quieren recuperar Malí, por razones bastante obvias. Rusia antes era Wagner, ahora se llama el Cuerpo Africano Ruso después de que Wagner se disolviera. Y están trabajando directamente con el gobierno de Malí y con otros gobiernos del Sahel para entrenar y preparar a sus ejércitos. Estos grupos, entrenados por Estados Unidos, apoyados por Estados Unidos y Francia, y con instructores ucranianos, unos 3 o 4 mil yihadistas en motocicletas y vehículos ligeros, entran a toda velocidad en muchas de las ciudades de Malí. Todavía controlan algunos barrios de la capital, aunque los están expulsando y destruyendo. La ciudad de... ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Kidal. Creo que se llama Kidal. Kidal, I think is the name of the city, Kidal. That they've established, they've taken that small city. Han tomado esa pequeña ciudad y las fuerzas rusas y malienses se han replegado hacia una gran base al sur de la ciudad. Están manteniendo su posición, esperando refuerzos. En todas las demás direcciones han sido destruidos. Llegó mucha aviación de helicópteros rusos, bombardeándolos sin parar. Y las fuerzas malienses han demostrado ser muy competentes ahora que han recibido una formación adecuada, algo que antes nunca tuvieron, porque los franceses, desde luego, no iban a entrenarlos bien, por razones obvias. Solo necesitaban que fueran un poco más competentes que cualquiera que pudiera levantarse para acabar con el dominio francés. Así que ahora que Rusia está entrenando a estos hombres, se han comportado muy bien en combate. La situación no es estable, pero se está moviendo muy rápido hacia la estabilización. Y este es, de hecho, el mayor ataque de estos yihadistas en mucho tiempo. Los franceses suelen utilizar a esta gente, ya sabes, normalmente si los franceses pierden el control en alguna de sus antiguas colonias, los mandan por toda África y los meten allí para derrocar al gobierno postcolonial y restaurar el dominio colonial. Hasta ahora les había funcionado, pero ya no funciona, por razones bastante evidentes, el ejército ruso. Esas son las razones obvias, sí, la formación y las tropas rusas que están allí participando en el combate junto a las fuerzas de Malí. Si miramos lo que está haciendo Zelensky en Asia Occidental, ha ido a Arabia Saudí por segunda vez. ¿Y qué puede ofrecer Ucrania a esos países, básicamente a los del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Y qué es lo que ellos quieren de Zelensky? Bueno, ya sabes, pueden enseñarle a blanquear dinero de una forma más profesional, a mendigar más. Y, por cierto, esos países ahora están pidiendo a Estados Unidos intercambios de divisas. Y eso significa que necesitan vender activos estadounidenses cuanto antes para pagar los daños, para cubrir las ayudas sociales de su población, porque están perdiendo dinero. Los saudíes todavía ganan algo, pero el resto de estos países no está ganando nada. Los kuwaitíes, por ejemplo, y otros, no pueden pagar sus deudas ni mantener a sus ciudadanos, porque son gobiernos bastante impopulares. Así que mantienen a la gente calmada con regalos y beneficios. Así que los intercambios de divisas están yendo al gobierno de Estados Unidos diciendo, mira, vamos a vender bonos del tesoro a gran escala. Eso va a golpear a Estados Unidos, hará que suban los tipos de interés. Si están intentando vender nueva moneda, nuevos bonos del tesoro, ahí hay un gran problema para Estados Unidos. Ya sabes, esa es la situación con la que estamos lidiando ahora mismo. Estados Unidos está recibiendo golpes por todos lados. Sí, creo que sí. En cuanto a Europa,
when Zelensky came out and said somehow Cuando Zelensky salió y dijo, no sé muy bien qué está haciendo, pero intentó decir, o está intentando decir, que Estados Unidos no está produciendo tantas, ya sabes, misiles y municiones. Por eso, según él, necesitamos un complejo militar industrial europeo. Y él también forma parte de Europa. Ucrania, siendo parte de Europa y produciendo armas y municiones, ¿qué es eso sin energía? Creo que el núcleo de la producción, o incluso si lo tienen todo preparado, que dudo mucho que sea así, sigue necesitando energía. ¿De dónde la van a sacar? they need energy. Where do they get that from? Well, from what he said, Bueno, ya sabes, por lo que dijo, si te pones en el lugar de Zelensky, sí, en realidad dijo cosas más o menos lógicas, porque Estados Unidos no produce tantos misiles. Claro, si a Zelensky le importara su gente, y no solo su bolsillo y el de sus amigos, tendrían un enfoque completamente distinto. Pero si estás en una posición en la que te da igual cuántos ucranianos mueran, y lo único que te importa es ganar dinero, entonces necesitas que la guerra dure. En ese caso, todo lo que dice tiene perfecta lógica. Rusia ha publicado la lista de lo que considera objetivos militares legítimos, y eso incluye todas las fábricas del país que producen drones. factories that are producing drones. Because what we're seeing here right now is Porque lo que estamos viendo ahora mismo es que los sistemas de defensa aérea rusos están manejando bien lo que les están lanzando. Es cierto, no se puede interceptar todo. Es imposible detenerlo todo. Siempre habrá algo que logre pasar. Pero la gran mayoría está siendo interceptada. Y aún así, las exportaciones de petróleo rusas, las exportaciones desde los puertos occidentales, bajaron a unos 3,11 millones de barriles al día, desde unos 3,3 o 3,4. Ahora están en torno a 3,5, porque esos incendios en las instalaciones petroleras, bueno, cuando atacan esas instalaciones, en realidad lo que alcanzan son los tanques de almacenamiento, porque arden de forma muy vistosa. Las tuberías no arden, sobre todo cuando están, y además tienen sistemas de control informatizados. Simplemente cortan la presión y ya está. No se quema nada. Es así que tepma anima muy espectacular. and that's it, nothing's burning. So it doesn't make for much of a picture. But you hit one of these storage Pero si atacas una de esas instalaciones de almacenamiento, donde realmente hay un depósito de petróleo, simplemente dejan que se consuma. No tiene sentido intentar apagarlo. Claro, se pierde el petróleo que hay dentro, pero se puede reemplazar bastante rápido. Así que está eso. Zelensky, quiero decir. Zelensky, a estas alturas, está desesperado. Rusia ya ha publicado una lista de esos lugares. El problema es que si los europeos siguen aumentando la producción de drones, su objetivo es fabricar entre 2 y 3 veces más de los que tienen ahora, para superar los sistemas de defensa aérea rusos y poder moverse con libertad. Y sobre todo, por cierto, tener libertad de acción sobre los sistemas de radar rusos y sobre la capacidad de ataque nuclear rusa, al menos en lo que se refiere a la parte aérea. strike capability, at least the airplane portion of it. So, and this is something Esto es algo que los europeos parecen no entender. Bienvenidos a la lógica de la escalada en una superpotencia nuclear. Si estás ciego y no sabes quién va a atacarte, por ejemplo, Estados Unidos en un ataque sorpresa, porque Estados Unidos mantiene una política de primer golpe, y te han dejado ciego y tus activos estratégicos están siendo destruidos por ataques, la lógica dicta, golpea primero, golpea todo y destruye todo lo que puedas, porque no sabes si el enemigo está a punto de atacarte. Así que si quieres dejar ciega a una superpotencia nuclear, prepárate para ser exterminado. Superpower, just prepared that you're going to get exterminated. Not hit, exterminated. Nuclear car. No golpeados, exterminados. Un bombardeo nuclear en alfombra. Y eso parece ser justo lo que Europa está empeñada en hacer. Ya sabes, una exterminación total de Europa al oeste de Rusia y Bielorrusia. O quizá Rusia, Bielorrusia, Eslovaquia, Chequia y tal vez Serbia. Pero el caso es que esta gente es así de estúpida. Cuando los finlandeses dicen que han eliminado los últimos obstáculos en el Parlamento para desplegar armas nucleares en Finlandia, bueno, enhorabuena, sois un país de segundo nivel, con una economía en colapso, volviendo de cabeza a ser la axila de Europa, de la que nadie se acordaba hasta que Rusia os levantó. En fin, lo que sea.
Toda vuestra economía se basaba de una forma u otra en trabajar con Rusia. Así que su economía se está hundiendo. Tienen un desempleo enorme. Their economy's collapsing. They have massive unemployment, and by the taxation, there's like 62%. Y con los impuestos, tienen como un 62% de impuestos sobre la renta. ¿Qué les queda? Pueden venderse como una plataforma para una guerra futura y pueden vender a su propia gente como material biológico para esa guerra. Y parece que han seguido ese camino. Y ahora están hablando de ser una base de operaciones para armas nucleares. Bueno, ¿sabes qué? Eso significa que Finlandia, si estalla el conflicto, como se suele decir, Finlandia sería exterminada. Vale, quiero decir, si quieren jugar a eso, pues que lo hagan, pero que sean adultos y no se quejen después. Claro que lo harán. Pero en fin, mira a Stubb. Miras la cara de ese hombre y quieres decirme que es alguien racional. El tipo parece estar loco, de verdad, fuera de sí. Y actúa así, completamente fuera de sí. Just, Hace apenas unos momentos, hemos sabido que el gobierno de Mali ha confirmado la muerte del ministro de Defensa, el general Sadio Camara, durante un ataque terrorista coordinado el 25 de abril. Fue ayer. on April 25th, it was yesterday. Yeah. Sí, atacaron su casa. En las primeras fases la golpearon con bastante fuerza. Así que la duda era si seguía vivo o no. Whether he's still alive or not. Yeah, he's. Sí, parece que lo mataron. Gracias. Thank you. But Thank you. they're gonna fail. I mean, the Mali. Van a fracasar. Quiero decir, la incursión en Malí va a fracasar. Habrá otras incursiones en Malí y en otros países del Sahel que decidan luchar por su libertad. Pero Rusia está allí, y Rusia está armando y preparando a esos ejércitos que en realidad son ejércitos de liberación, verdaderos ejércitos nacionales para defender sus tierras. Real national armies to defend their homelands. Yeah, Sí, sí. Gracias. Un placer siempre. as always. Siempre la hemos, ¿no?